Amén, mis hermanos. Bueno, yo venía orando, si de pronto tendría algo diferente para compartir con la iglesia, pero estuve viendo los temas y hubo un tema que en oración ya el Señor me estaba cargando para compartirlo, entonces viene como parte de la serie, viene también por una carga que siento, aún por lo que acabamos de avisar por las reuniones. Entonces hoy vamos a hablar de la disciplina del servicio, ¿sí? Hemos hablado de varias disciplinas que son vitales, que hacen parte de la devoción, y nosotros nos vamos a dar cuenta que en el discipulado de la vida cristiana, el servicio es un asunto muy importante. Yo escogí este pasaje porque este pasaje tiene todo eso que vamos a tratar de manera temática. Y el pasaje comienza ahí diciendo en el verso 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. El autor viene exhortando a los hebreos con unas palabras bien fuertes de juicio en los versos anteriores, pero dice que a estos hermanos a los que les está hablando, él quiere persuadirlos en relación a cosas mejores y cosas que están ligadas con la salvación. E inmediatamente desde el verso 10 en adelante les comienza a hablar del servicio. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Entre las disciplinas espirituales que todo creyente debe cultivar y crecer en su vida espiritual, se encuentra el servicio a Dios. Pablo, por ejemplo, dice de los tesalonicenses que ellos se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo. Entonces, como parte de la conversión, el nuevo nacimiento, el cambio de vida, incluye que nosotros dejamos de servir a los ídolos y ahora nuestra vida se caracteriza porque servimos a Dios. Bueno, ¿cuáles serían nuestros ídolos? Pues seguramente no eran de hierro, ni de barro, ni de madera como en aquellos días, pero muchas veces nuestros ídolos eran las riquezas, los deportes, el dinero, nuestra educación o pasatiempos, y pasamos de dejar eso a un lado para servir al Dios vivo. Ese es el ejemplo de los tesalonicenses. Hay un término semejante en el Nuevo Testamento para todos los cristianos que es siervos de Dios. ¿Y qué hacen unos siervos? Sirven. Entonces vamos a ver la disciplina del servicio. Inicialmente podríamos decir, mis queridos hermanos, que Dios no tiene un lugar para sus hijos donde se incluya la ociosidad o el desempleo espiritual o la jubilación. Cualquier descripción de un cristiano que no sirve a Dios es una descripción extraña al estándar de la palabra. Ahí en la misma epístola, ahí en el capítulo 9, verso 14, dice, hablando de la salvación, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. La sangre nos limpia del pecado y también limpia nuestras conciencias. ¿Para qué? Dice ahí, para que sirváis al Dios vivo. Entonces, hay una realidad siempre clara y evidente en las Escrituras de que el cristiano es llamado a servir. Ahora, como estamos hablando de disciplinas espirituales, quiere decir que esas áreas espirituales que la Biblia menciona, como la oración, como el ayuno, como la lectura de la palabra, como el servicio, tienen que ser ejercitadas. Si bien podríamos decir que la persona cuando se convierte de manera espontánea y natural, él va a querer servir a Dios y a su iglesia a manera de agradecimiento por lo que Dios ha dicho. Y a veces usted no ni siquiera necesita enseñarlo porque la persona de una vez se convierte y quiere servir a Dios. Sí es evidente, como lo han venido estudiando, que en la medida que nosotros crecemos, maduramos y queremos ser semejantes a Cristo, es necesario que nosotros nos ejercitemos para la piedad.
Y aunque yo sé que ustedes lo han oído, lo quiero resaltar por lo que vamos a hablar. ¿Qué es ejercitarse? Bueno, ejercitarse, el término que Pablo usa era un término que se usa aún en nuestros días en relación al entrenamiento, gimnasio. ¿Sí? Entonces cuando Pablo dice que nosotros debemos ejercitarnos, de alguna manera nos está diciendo que debemos entrenarnos con un propósito intencional y claro, dirigir nuestras energías, trabajo y esfuerzo obviamente en una dirección. Lo hemos visto en la lectura de la palabra y en las otras disciplinas y hoy vamos a ver lo mismo en relación al servicio. Porque si algo debe caracterizar la vida cristiana con las otras disciplinas que hemos estudiado es el servicio. El cristiano ora, el cristiano lee la palabra, el cristiano se congrega, el cristiano ayuna, el cristiano sirve. Esas son parte de las disciplinas que hacen parte de la vida cristiana. Mire cómo se encuentra esto en el pasaje que leímos, así de manera rápida. Este pasaje nos va a servir de base, aunque no lo vamos a explicar verso así como acostumbramos a hacer. Dice el Hebreos 6, verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Ahí usted ve una vida de servicio. Dios no se olvida de la obra que han hecho en el pasado, del trabajo de amor que están haciendo, de cómo han servido a los santos y aún les sirven, y cómo el autor desea que ellos lleguen hasta el fin de sus vidas manteniendo la misma solicitud. Entonces podríamos decir, la vida cristiana tiene servicio en el comienzo, debería tener servicio actualmente y debería ser enfocada a ser solícitos para llegar al fin de nuestra carrera sirviendo. Entonces el servicio es un asunto bien importante. Es una de las disciplinas espirituales que todos, hermanos, y aquí este asunto es todos deberíamos ejercitarnos. Ahora, ¿por qué el servicio a veces no es tan desarrollado y evidente en nuestras vidas? Bueno, vamos a darnos cuenta que hay dos enemigos muy sutiles del servicio. Ahí en el verso 12 se menciona uno. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos. La carne no le gusta cuando le hablamos de servicio. ¿Por qué? Porque la carne conspira contra esta virtud, porque la carne en sí es perezosa. La carne aborrece el servicio. Entonces, cuando el cristiano se ejercita en su vida cristiana, en el aspecto de servir, él va a tratar especialmente con este aspecto de su carne. Para la persona carnal es mucho más fácil ser espectador que involucrarse en algún tipo de servicio. Es más fácil ser servido que servir. Es más fácil estar en la casa viendo televisión que involucrarse en algún tipo de servicio que le quite la comodidad y la tranquilidad de su hogar. Entonces el servicio va a tratar especialmente con este aspecto, la pereza. Y lo otro que también es algo bien peligroso en cuanto al servicio, como lo vamos a ver más adelante, pero quisiera mencionarlo también, es el orgullo. ¿Por qué el orgullo? Porque el orgullo a mí me pone en un lugar donde los demás me deben servir a mí y yo no a otros. El orgullo me pone en un lugar donde yo veo mis necesidades, pero no las de los otros. El orgullo me pone en un lugar donde yo soy el centro de atención y no puedo atender a las necesidades de Dios y de otros. Entonces, cuando la Biblia nos habla del servicio, vamos a tener que luchar especialmente contra estos dos pecados, la pereza y el egoísmo personal. Y si nosotros queremos crecer en esta área, definitivamente debemos ser intencionales y disciplinarnos por el bien de Cristo, de su reino y de nuestras almas.
Ahora, hermanos, este pasaje que leemos se envuelve en un contexto bien particular. Estos cristianos estaban dejando de servir. Entonces el autor a Hebreos los está exhortando para que no olviden la obra que habían hecho, no descuiden lo que estaban haciendo y no pierdan esa solicitud para que terminen la carrera sirviendo. Y la pregunta es, ¿por qué estos cristianos que habían comenzado a servir de manera tan evidente lo estaban abandonando? Ahora ya entramos en otro punto importante para resaltar. El servicio cristiano en realidad tiene un gran costo. Por eso es una disciplina a veces poco perseguida. Si usted busca la oración va a tener mucho beneficio para usted. Si usted busca el congregarse, usted va a recibir mucho beneficio de eso, hasta la lectura de la palabra. Pero en cuanto a la disciplina del servicio, es más lo que usted da que lo que usted recibe. Aunque usted dando, recibe. Pero como vamos a ver en este pasaje, hay una verdad no oculta, porque yo pienso que aquellos que nos hemos involucrado de una u otra manera en el servicio a Dios, nos vamos a encontrar. Alguien decía, póngame cuidado de esto, hermanos, porque aquí vamos a entrar en cosas bien importantes. El servicio a Dios no es un trabajo para los que estén ligeramente interesados. Es un servicio costoso. Demanda de usted tiempo, dedicación, compromiso, amor, esfuerzo y sacrificio. Cuando las multitudes venían a Jesús, Jesús les decía, si ustedes no están dispuestos a aborrecer a padre, a madre, a su vida, a su trabajo, todo lo que ustedes son, no pueden ser mis discípulos. Y Él les da una parábola, nadie va a construir una torre y primero no hace cálculos para que no quede a mitad de camino y quede avergonzado. O nadie va a la guerra y primero cuenta cuántos soldados tiene y cuántos el otro tiene, no sea que termine rindiéndose. ¿Eso qué quiere decir? Jesús requiere un servicio que sea una prioridad y no un pasatiempo. Jesús requiere un servicio que ofrece no el tiempo que sobra después de otros compromisos. Jesús requiere un servicio no ocasional. Jesús requiere un servicio que no es un compromiso secundario ni superficial. Por eso esta disciplina es poco atractiva. Donald Whitney, él decía, hablando de las características del servicio, lo siguiente: los corazones consagrados al ministerio están o deben estar disciplinados para trabajar duro. Con frecuencia tienen que salir de su zona de seguridad. Se ubican en lugares vulnerables. Toman compromisos que cuestan, se agotan en nombre de Cristo, pagan el precio, se encuentran con mareas agitadas, pero sus velas van empujadas por el poder del Espíritu de Dios. Miren la característica del servicio cristiano, porque a veces uno, hermanos, comienza a ver el servicio cristiano de una manera muy superficial. O sea que nos toca... sea que el miércoles a las 7 nos toca salir de la casa, hermano Pablo. O sea que nos toca madrugar un poco más. O sea que me toca apagar el televisor. O sea que me toca disciplinar a mi hijo. O sea que me toca esforzarme y cansarme por eso. Sí. Si no, entonces usted no está dispuesto a servir a Cristo. Si no, usted está trayendo delante del altar el sacrificio cojo, tuerto y manco. O sea, le está ofreciendo a Dios lo malo, lo vil. Dios demanda de nosotros un servicio como el que Él dio, con el ejemplo que Él dejó. Un ejemplo sacrificial, un ejemplo de trabajo que incluía agotamiento físico, emocional y mental por el reino de Dios. Para Jesús servir era pasar días donde terminaba totalmente agotado por las multitudes. Significaba dejar de comer 40 días. Significaba viajar a pie por todo un país, recorriendo aldeas, pueblos, ciudades.
significaba sufrir la crítica, la oposición y el rechazo de sus enemigos. Significaba levantarse muy de temprano a orar a su Padre. Significó agotamiento, hambre, sed, dolor, lágrimas, humillaciones, esfuerzos. Y usted, mi querido hermano, a veces ni temprano puede llegar a la reunión. Sin contar que no hace ningún tipo de servicio a Dios ni al pueblo de Dios. Ahora, para Jesús todo eso no era una carga. Él decía, ¿se acuerdan cuando el Señor le dijeron que comiera? Después de estar en un tiempo de servir a una mujer, un tiempo de consejería, tratando un asunto, Él dijo, mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió. Para Jesús el trabajo no era algo pesado y miserable, al contrario, era algo que lo llenaba, lo alegraba, lo fortalecía. Era algo santificante, beneficioso para él y para su noble labor que venía a hacer. Entonces tenemos el ejemplo de Jesús, tenemos el ejemplo de los apóstoles y tenemos numerosos mandamientos, mis queridos hermanos, que nos llaman a despertar y a ejercitarnos en esta área. ¿Sí? Ahora, es obvio, hermanos, que el servicio, sea del tipo que sea muy visible o sea oculto, requiere tiempo. Con frecuencia va a ser difícil, va a tener cierto tipo de dificultades, va a tener estrés, ¿sí? Va a ser a veces incómodo. Va a tener tipo de sacrificio personal, familiar, económico. Pero hermanos, no hay privilegio más grande que Dios nos haya dado, que nos haya hecho siervos suyos. Miren lo que le preguntaban a un misionero africano. Le preguntaron si realmente a él le gustaba lo que estaba haciendo. Su respuesta fue impactante para las personas que le preguntaron. Si me gusta este trabajo, puedo decir absolutamente que no. A mi esposa y a mí no nos gusta el polvo. Ambos somos sensibles y razonablemente refinados. No nos gusta arrastrarnos para entrar en chozas repugnantes a través de desechos de animales. Pero, ¿acaso el hombre solo debe hacer para Dios lo que le agrada? Que Dios se apiade de nosotros si fuera así. Que nos guste o no, no tiene nada que ver. Tenemos un llamamiento de Él y vamos a hacerlo. Nuestro amor hacia Él nos obliga. Hermanos, cuando uno está hablando de servicio, ¿cuánto no me gusta? No me parece. Me toca esforzarme, me toca hacer esto. Y uno comienza a llenarnos de excusas. Esto y esto y esto y esto y esto. Y eso muestra cuán poco nos hemos disciplinado en la noble tarea de servir. Necesitamos crecer en el servicio, hermanos. Así como usted crece en la oración, así como usted crece en la lectura de la palabra, a la par debe crecer en el servicio en su vida cristiana. No existe un cristiano que no sirva. Es como una parte del cuerpo que no estuviera funcionando. Por eso la figura del cuerpo es tan maravillosa cuando se hace en relación a la iglesia. Ahora, vamos a ir a Mateo 23, verso 11 y verso 12. Porque para este punto nuestro corazón a veces le cuesta dimensionar el servicio en varios aspectos y generalmente solo lo vemos en el aspecto público, en el aspecto honroso y en el aspecto atractivo del servicio, porque definitivamente hay algunas cosas que son más atractivas para la carne. ¿Sí? Cuando usted tiene una cantidad de niños que quieren jugar fútbol y usted le pregunta ¿qué quieren ser? Todos les van a decir que delantero. Todos le van a decir que es el que meta los goles. Nadie quiere ser defensa, nadie quiere ser mediocampista, nadie quiere ser entrenador. Siempre nuestro corazón
codicia o ambiciosa es ese lugar más visible, más público. Y eso a veces es muy negativo en cuanto al servicio, porque nos lleva a menospreciar muchas de las cosas que podríamos hacer de manera sencilla para Dios. Miren lo que el Señor dice en cuanto al servicio aquí, Mateo 23, verso 11 y verso 12. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí el Señor nos habla de personas que buscan ser enaltecidas y terminan siendo humilladas, y personas que se humillan y terminan siendo enaltecidas en el contexto del servicio. ¿Por qué citamos este pasaje? Porque a veces cuando hablamos de servicio, hermanos, como decíamos, nuestro corazón va a centrarse en ciertas áreas que tal vez Dios no me ha llamado a servir. Y me lleva a menospreciar una gran cantidad de oportunidades que yo tengo en cuanto al servicio. John Newton, haciendo una parábola para entender la importancia del servicio cualquiera que sea, él dice lo siguiente: si dos ángeles recibieran al mismo tiempo un encargo de parte de Dios, uno de descender y gobernar el imperio más grande de la tierra, y el otro de descender y barrer las calles del pueblo más humilde, ¿cuál de estos dos servicios sería más glorioso? Bueno, él responde: a ellos no les importaría para nada el servicio que les tocó. Les importaría quién se los encomendó. Ya que la alegría de los ángeles surge en hacer solamente la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Puede usted imaginar a un ángel diciéndole: Señor, yo no quiero barrer calles? Sí. Bueno, ¿por qué hacemos este ejemplo, hermanos? Porque generalmente cuando nosotros hablamos de servicio, hablamos de personas que están predicando la palabra, personas que están sirviendo en la alabanza, personas que están yendo de misioneros, personas que tienen una obra muy grandiosa y sobrenatural. Pero generalmente, mis hermanos, el llamado de servir a Cristo incluye humillación y humildad. Tanto que tal vez va a ser un llamado gradual a lavar los pies de otros en secreto. Así como el Señor nos dejó ejemplo. Entonces, hay una gloria, hermanos, en el servicio sencillo, simple y humilde que podemos hacer para nuestro Señor Jesucristo. Ahí hablamos de lo glorioso del servicio no visible. Hay muchos servicios que no son visibles, pero que son importantes. Muchos servicios que no llaman la atención. Muchos servicios que no tienen cierta admiración, que no reciben aplausos, que no reciben elogios, pero son muy, muy importantes. Pudiéramos dar ejemplos. ¿Sí? Tremendo los hombres que van predicando la palabra, pero nadie ve a aquellos que van orando por el que está predicando. Tremendo aquellos que Dios usa porque tienen unas voces afinadas, pero nadie vio quién organizó el salón, el sonido y configuró la consola. Tremendo el día que tenemos una ágape y compartimos, pero nadie vio a la hermana que se levantó temprano a cocinar y lo está haciendo con mucho amor para la iglesia. Tremendo lo que vemos cuando estamos aquí en medio, pero nadie estuvo ayer en el tiempo que hicieron aseo los hermanos para nosotros tener un salón limpio. Hermanos, y para Dios no es más santo aquel que está predicando y ganando muchas almas para Cristo como aquel que le está sirviendo, poniéndose la toalla y lavando los pies a sus hermanos en un servicio simple. Entonces, cuando hablamos de servicio, quítese la idea, hermanos, de grandes cosas, porque generalmente el servicio comienza con pequeñas cosas. Aún los que están en un lugar visible, llamativo, generalmente pasaron por una escuela de silencio, de trabajo en lo poco, de fidelidad en lo oculto, para llegar a otros lugares. Y mira el pasaje nos advierte del orgullo, dice:
porque el que se enaltece será humillado. Cuando hablamos de servicio, en ninguna manera queremos promover el orgullo, ¿no? El enaltecimiento, porque hay una manera de servir para atraer la atención o la mirada hacia nosotros mismos, hacia las recompensas. Pero definitivamente el servicio que el Señor nos quiere enseñar y en el cual debemos ejercitarnos no debe atender a la mirada de los demás, no debe buscar el reconocimiento. Es más, no debe buscar las recompensas inmediatas. Jesús denunciaba mucho eso de los fariseos, ¿no, hermanos? ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo el Sermón del Monte? Hacer para ser visto. Hacer para ser reconocido, hacer para llamar la atención, hacer para tener fama de santo, hacer para que las personas me miren de manera diferente, ¿sí? El Señor nos libre de ese espíritu, ¿no? Generalmente el servicio comienza con aspectos de humillación, simples, de humildad, de amor, ¿sí? Ahora, el servicio humilde, decía alguien, es de esas disciplinas espirituales clásicas. Y la disciplina del servicio es la que más conduce al crecimiento de la humildad. Mire esto, hermanos. El servicio nos lleva a ser cada vez más humildes. Yo he tenido la experiencia, hay unos hermanos que nosotros visitamos en un lugar que son hermanos muy preciosos, hermano. Pero hermanos, de verdad que usted se siente amado. Y son hermanos muy prósperos. Dios los ha bendecido, hermano, mucho. Pero nada más impactante que usted levantarse a las 5 de la mañana y ver a ese hermano que todos le llaman Don, el Señor, todos sus empleados, y ese hermano en la cocina, orando y preparándole un tinto y un desayuno a uno. El servicio nos hace cada vez más humildes. Por eso algunos nos servimos, por eso a algunos nos cuesta abrir nuestras casas, por eso a algunos nos cuesta esforzarnos, por eso a algunos nos cuesta sufrir, venir, sacar tiempo, porque nos falta humildad y amor por la causa de Cristo. Entonces, cuando hablamos de servicio, comience a pensar, ¿qué pudiera hacer que no estoy haciendo, que tal vez los demás no ven, que tal vez Dios quiere para mí? ¿Sí? No hay que tener miedo tampoco a lo público, a lo visible, pero eso no es nuestro centro de atención. Podemos servir sin que nos vean y podemos servir sin que no nos vean. Podemos servir con la aprobación de las personas o sin la aprobación de las personas. La mayor aprobación que nos debería interesar es la de Dios. Podemos servir siendo sustentados o sin recibir ningún tipo de ayuda. Debemos disciplinarnos y crecer. Hay una pregunta que alguien hacía, porque a veces cuando comenzamos a hablar de esta manera, ahí es donde tal vez no encontramos mucho lugar para nosotros en el servicio, porque estamos codiciando y ambiciando otras cosas. Alguien preguntaba, ¿puede usted servir a los demás ayudándolos a alcanzar el éxito y ser felices, incluso cuando ellos reciban eso y usted sea pasado por alto? ¿Puede esforzarse por hacer para otros y que otros sean beneficiados y reconocidos sin que haya envidia en su corazón? ¿Puede atender a las necesidades de aquellos a quien Dios honra y exalta cuando usted mismo parece haber sido abandonado? ¿Puede orar por el ministerio de otros para ser prosperado, aunque el suyo quede en segundo plano? Bueno, el servicio incluye humildad, hermanos. El servicio incluye humillación. Y los que no aprenden eso, difícilmente van a aprender a servir. Entonces el Señor nos llama a servir, hermanos, de manera clara, de manera constante y de manera fiel. Vamos a volver a Hebreos 6, ¿estamos ahí todavía? Sí. Verso 11, y aquí ya viendo un poco la importancia de la disciplina del servicio, viendo un poco
el carácter y el precio que Dios espera de nosotros cuando somos llamados a servir, y cómo ese servicio no explora nuestro orgullo ni nuestra exaltación propia. Ahora vamos a mirar varios aspectos prácticos en cuanto al servicio. Cómo disciplinarnos, cómo crecer en esta área, cómo desarrollar nuestra vida de servicio a Dios y a los santos. Yo creo que no vamos a hablar algo nuevo debajo del sol. Yo creo que los asuntos que vamos a hablar son asuntos que todos de pronto ya sabemos. Pero ¿qué es lo importante de una serie como estas? Que es una serie que atiende directamente a nuestra vida personal. Es un asunto que llega directamente a nuestras prácticas, a nuestro andar diario, a nuestra vida. Esto no atiende ni a la realidad de otras iglesias, ni a la realidad de asuntos muy profundos, sino cuando hablamos de disciplinas espirituales estamos hablando de asuntos personales diarios de nuestra vida, en los cuales debemos crecer. Entonces dice ahí, Hebreos 6:11, dice, pero deseamos, mira esta frase, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Entonces, el primer aspecto práctico en cuanto al servicio, como lo han hablado seguramente en otras disciplinas, la mejor manera de disciplinarnos en el servicio es comenzando ¿a qué? A servir. ¿Cómo yo puedo crecer en mi vida de oración? Orando. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera. Claro que usted puede leer libros, buscar consejo, pero si usted no comienza a orar, no va a crecer. De la misma manera, nosotros, como dice el pasaje, debemos ser solícitos en el servicio. Quiere decir que debemos comenzar a servir. ¿Qué es ser solícito? Mire cómo lo define el diccionario. Diligencia, celo, en ocasiones con prisa para hacer aquello a lo que se quiere llegar. Cualidad de la persona solícita o dispuesta a servir y satisfacer a los demás. Entonces, si queremos comenzar a servir y crecer en la disciplina espiritual del servicio, debemos ser solícitos, dispuestos, voluntarios, y debemos hacerlo de manera intencional. Si usted es un cristiano que nada está sirviendo a Dios y a su pueblo, usted tiene que comenzar inmediatamente a buscar en qué aspecto de su vida comienza a servir. Volvemos al asunto. No hay lugar para el cristiano simple, holgazán, descuidado, vagabundo en la vida espiritual. Si usted solo viene a sentarse a escuchar y su vida no ha sido hermoseada por ningún tipo de servicio, usted está en una situación pecaminosa. Porque realmente desobedecer un mandamiento bíblico es pecar. Y la Biblia nos llama a servir. Entonces, ¿qué podemos hacer para desarrollar esto? Comience a servir, hermanos. Busquen qué puede servir. Mire solícitamente, comience a orar, comience a mirar necesidades, comience a involucrarse. No necesita que le impongamos manos, no necesita que lo unjamos con aceite, no necesita tener dones extraordinarios. Si usted no comienza a servir en lo poco, Dios nunca lo va a incluir en lo mucho, hermanos. ¿Quiere crecer en esta disciplina? Sirva. ¿En qué? Bueno, Dios le va a ir mostrando a cada uno. ¿Quién es una persona que está solícita en buscar empleo? Es una persona que abre páginas, mira convocatorias, manda hoja de vidas, va a este lugar. Pero hay cristianos que le dicen a uno, ay hermano, yo sí quisiera servir. Yo sí, hermano, de verdad, hermano, yo sí quisiera servir. Amén. Y ahí quedó todo. Y pasan su vida y su vida cristiana sin servir, hermanos. Imagínense
el día que usted llegue al tribunal de Cristo y el Señor esté abriendo los libros de las obras que usted hizo para Él, y usted se encuentre que usted está en saldo rojo, que después de haber Dios hecho tanto por usted, después de haber dado su propia vida en una cruz, usted no haya podido recompensar ese sacrificio con algún tipo de servicio constante y fiel en su nombre. Hermano, y sea disciplinado. ¿Qué es una persona disciplinada? Alguien que lo hace de manera regular. Si yo me propongo, no sé, voy a dar un ejemplo. Si yo me propongo servir a los hermanos en tal asunto, voy a comenzar hoy, voy a seguir mañana, voy a hacerlo la siguiente semana y voy a procurar ser fiel, diligente, constante. Me voy a ejercitar en eso. Si yo veo que el Señor me está encomendando, si es algo pequeño, si sea abrir la puerta del local o la puerta de mi casa, o presidir la reunión de tal, o hacer tal, o visitar a tal, o llamar a tal, voy a hacerlo fiel. En estos días estábamos en el campamento con los hermanos en Paraguay y se me sentó una hermana como de 60 años. Hermano, mira, le voy a contar lo que Dios está haciendo. Mis hermanos, yo un día, alguien me dijo, hermano, tengo una lucha tremenda. Y yo dije, Señor, ¿cómo ayuda a este hermano? Y yo tenía un libro que sabía que le iba a servir al hermano. Dije, no, el hermano no lee. ¿Sabe qué? Yo voy a hacer un audio en WhatsApp y le voy a mandar el capítulo que el hermano necesita leer. Leyó el libro, el capítulo de esto, se lo mandó por WhatsApp y el hermano le respondió, hermana, mándame el otro capítulo. Le mandó todo el capítulo, después le mandó todo el libro. Después el hermano le dijo, hermana, yo creo que hay otros hermanos que quieren escuchar esto. Hicieron un grupo que tiene más de 300 personas y ha mandado más de 40 libros, solo con su voz, solo con un celular y solo con WhatsApp. Todos los días, dice la hermana, ahora me levanto a las 5 de la mañana a hacer la lectura en WhatsApp para enviarla a mis hermanos. Me han recibido palabras de agradecimiento en muchos lugares. Hermano, leer un libro. Mandar un mensaje por WhatsApp. ¿Cuántas cosas Dios pudiera hacer con nosotros que a veces ni siquiera son grandes cosas? Poco. Pero poco que se haga con amor a Dios, poco que se haga por amor a la iglesia, poco que se haga con fidelidad, con sacrificio, con constancia, se puede volver mucho. Se puede volver algo precioso en las manos de Dios. Poco. Tal vez ese poco de pronto comienza con su casa. ¿Sí? Tal vez ese poco es lo que estamos diciendo a algunos hermanos. Hermano, abra su puerta de su casa, sea fiel. No va a tener que predicar, no va a tener nada que hacer, solo va a tener que disponer usted y a su familia para estar ahí. Esfuercen, sean constantes. Háganlo por amor a Dios, por amor a la iglesia. ¿Saber que ese poco tal vez comienza a ser más adelante? Mucho. Tal vez ese poco es aquel que quiere servir al Señor y está comenzando con un instrumento y nadie lo escucha y todo el mundo. Pero ese poco es ser diario 10 minutos y ensayar y cantar y orar y esperar al Señor que fructifique. Y eso poco puede llegar a ser algo bien precioso. Pero, hermanos, es un pésimo hábito y aún pecado tener una vida cristiana sin servicio. Está pecando, hermano. Está pecando si usted se acostumbró a vivir sin servicio, hermano. Y no solo se lo digo yo, sino se lo va a decir Cristo en el día del tribunal. Desperdició su tiempo y su vida en cosas vanas. Un varón me decía en Fernando de la Mora, ¿saben qué me gustó, hermano, cuando la iglesia cambió de dinámica? Me dijo, ¿qué, hermanos? No, hermano, pues como ahora tenemos lunes y martes escuela, miércoles oración, jueves me toca ir a visitar una familia, sábado tenemos reunión de hombres, domingo nos toca esto temprano. ¿Sabe qué me ha gustado de eso, hermano? ¿Qué? Que me tocó apagar el televisor. Porque cuando no estaba en la reunión lo que estaba haciendo era viendo televisión. Y ese tipo de holgazanería es la que no nos deja servir a muchos, hermano. Por eso es bueno ocuparse, porque el ocuparnos en cosas saca lo vano, saca lo mundano, saca lo superficial.
Porque no puedo servir. ¿Por qué? Porque me la paso en el centro comercial comiendo, hermano. ¿Usted cree que Dios lo salvó para eso, hermanos? Aunque no es pecado ir a un centro comercial de vez en cuando, hermano. ¿Pero usted cree que Dios lo salvó para estar paseando con su familia? Pero hay gente que vive así, hermano, y no se da cuenta que está pecando. Jóvenes, con toda la vida por delante, matando su juventud en una vida ociosa. Ancianos, con toda la experiencia, matando sus últimos, ya están que se van. Y no usan su tiempo y su vida para Cristo. Si usted es un cristiano que no está ejercitándose en esta área, sepa, mi hermano, que usted está pecando. Comience a servir. Comience a servir. Ahora, en ese comenzar nos vamos a dar cuenta, hermanos, que a veces ni siquiera necesitamos saber cuáles son nuestros dones espirituales. J.I. Parker decía: los dones más significativos en la vida de la iglesia en todas las épocas, escuche esto, son capacidades naturales, normales, santificadas. Hermanos, que yo no sé qué hacer. Yo no sé predicar, yo no sé esto. Decía alguien: use su carro para traer a los hermanos que no pueden venir por su propia cuenta. No, hermanos, que yo no sé hablar. Bueno, llegue a organizar sillas, hermano. No, hermanos, que yo estos días no puedo. Y los días que puede. No, es que yo estoy casado, involucre a su esposa. No, es que yo tengo hijos, involucre a sus hijos. No, es que yo vivo lejos, ¿qué importa? Para trabajar no le importa trabajar lejos. No, es que estoy cansado. Cánsese por cosas que tengan valor eterno. Comience a servir, hermanos. No deje que su vida se acostumbre a ser una... ¿Usted ha visto ese muchacho que se acostumbró a que los papás lo mantuvieran y tiene 40 años y no hace nada? Así hay cristianos, hermano. Se acostumbraron que toda su vida la llevan de chéveres, de visitantes, de espectadores. Comience a servir. Si queremos disciplinarnos, ¿qué necesitamos hacer? Comenzar. De pronto en ese comenzar a servir, usted va a tener algunas decepciones. Yo las he tenido. Comienzo a hacer algo y me doy cuenta que no era eso. Me decepciono. Dios me muestra que ese no es mi llamado. Dios me muestra que no son los dones para eso. Bueno, no importa. Si no es eso, es otra cosa. Si no era de esta manera, de otra. Si no era en este punto, en otro. ¿Me hago entender, hermanos? A veces hay decepciones personales. A veces hay decepciones con la iglesia. Hay mucho tipo de decepciones. Si no fue aquí, fue allá. Como decía Pablo, como estudiamos hace 8 días en Hechos de los Apóstoles. Como ustedes no se hallan dignos de la vida eterna, yo me limpio los pies y me voy para los gentiles. Si no es con esto, es con eso. Si no es en la oración, es en el evangelismo. Si no es en esto, es en esto. Si no, hermanos, en ese proceso a veces tenemos fracasos. No es por acá, entonces por allá. No es de esta manera, entonces es de esta. Pero comencemos a servir. Seguramente en este servicio vamos a descubrir de manera personal y por la palabra cuáles son los dones que el Señor nos ha dado. Entonces, primer punto, comencemos. Si queremos ejercitarnos, comencemos a servir, hermanos. Comencemos a servir. Segundo punto, mire lo que dice el verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mire esa parte, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Hermano, otro aspecto que yo sé que le va a ayudar a usted, especialmente en el aspecto de regulación, de constancia, involúcrese en alguna actividad en la iglesia. Involúcrese, hermano. Sea parte de las listas de servicio.
Busque solícitamente eso. Usted debe servir primero. Claro, algunos van a tener un servicio más amplio en sus casas, donde Dios los envíe, pero haga de manera regular un servicio en la iglesia. Sea el servicio, no sé, voy a decir cosas, pero cada uno puede involucrarse, sea el servicio con los niños, sea el servicio con los jóvenes, sea el servicio con las mujeres, sea los servicios de las reuniones de oración, sea el servicio de aseo, sea el servicio de la alabanza, involúcrese en algo. Eso lo va a ayudar a usted, hermano, a mantener una vida constante de servicio. ¿Sí? No sea apático a eso. Es muy importante y en eso debemos ser intencionales. ¿Sí? Que como dice aquí este pasaje, que se vea que servimos a los santos. ¿Cuál será el servicio? Bueno, no sé, pero involúcrese. Ore a Dios, busque. Tal vez sea lo más sencillo, comience por ahí, hermanos. Pero involúcrese en alguna actividad que le requiera tiempo semanal, constante en servicio. Mira, a veces uno tiene personas, hermanos, en la escuela de tesoro. Qué bendición estas hermanas que nos abren la reunión de Zoom, que mandan la invitación y que están pendientes. Esas hermanas son una bendición, hermano. Servicio sencillo, sí, pero hermano, usted no sabe cuánto nos descansa a nosotros. Nosotros tenemos una cantidad de cosas que uno ve y eso publica en Facebook y entonces uno dice, si estos hermanos usaran esos dones naturales para el servicio, tanta necesidad que hay, la parte visual, la parte de sonido, la parte de tantas cosas, hermano. Tanto que hacer. Sí. Involúcrese. A veces nosotros cuando grabamos los programas, hermano, venga, no sé, aquí le enseñamos. Solo levantar cables, así sea eso. Algo. Haga algo para el Señor y para la iglesia, hermano y hermana. Yo tenía una hermana que yo a veces, hermano, voy a mandar un mensaje. Yo se lo escribo, hermana, me lo mandaba, gracias, mi madre lo mandaba. Qué bendición tener a alguien que le escriba a uno, hermano. ¿Usted cree que eso no es, para el que no sabe escribir, es un regalo que Dios le da a uno, hermano? Tantas cosas que se pudieran hacer. Involúcrese, hermanos. Involúcrese en algún tipo de servicio a la iglesia. Ya no, hermanos, yo quiero involucrar, no sé, mi casa. Hermanos que estamos animando. Mi casa yo quiero que sea para servir a los hermanos. Y hágalo con todo amor, con toda diligencia, con toda fidelidad. Algo, hermano, que le ocupe, que le ayude a crecer. Ahora, ¿por qué lo decimos en la iglesia? Porque en el ambiente de la iglesia es el ambiente más natural donde Dios espera nuestro primer servicio. Hágalo en amor al Señor, a la iglesia. Hágalo en sujeción, ¿no? No es que nos enteremos por ahí que, no, hermano, surgió el ministerio de liberación interior aquí en la localidad. ¿Y quién lo...? No, hágalo en sujeción, hágalo en amor. Pero involúcrese. Amén. Haga parte de algo, hermano. No, que yo soy el que pinta pared. Bueno, qué bendición, hermano. A veces tenemos problemas con asuntos de luz y a veces no sabemos. Bueno, ya hay hermanos que a veces nos ayudan. A veces, hermanos, se nos dañó el baño. ¿Hemos tenido eso? Lo taparon los hermanos. Bueno, qué bueno que haya. Yo llegué a un hermano donde este es el hermano de los arreglos del salón. Y llega el hermano a la reunión con su cartuchera acá. Destornillador, alicate. Y así llega a reunión. Porque ese es su servicio para la iglesia. Llega el otro hermano. Es que son casos reales. Hermano, porque esa camioneta con tantos puestos. Es que yo recojo a los hermanos para ir a la reunión, hermano. ¿En serio, hermano? Sí, hermano, ese es mi servicio a la iglesia. ¿Qué servicios puede hacer el Señor con nosotros, hermano? Pero sea constante, hermano. Dios quiera que de aquí salgan unos 3 misioneros, pero tenga seguro que no vamos a hacer todos, hermano. Entonces Dios tiene muchos servicios, tal vez poco visibles en la vida de nosotros. Primero, comience a servir, perezoso. Segundo, hágalo en la iglesia local. Hay muchos servicios importantes, hermano, que se deben hacer. Tercero, consejo, hermano. Porque aquí el pasaje, mire lo que dice
en el verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Y dice en el 11, Pedro, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Lo tercero, que pues ya lo venimos diciendo, hermanos, sean constantes. No es normal que la llama del servicio se apague, hermano. Eso es una señal. Hay tiempos que tenemos que descansar para servir mejor o para tratar algunos asuntos. Pero no es normal que la llama del servicio se apague. No es normal, hermano. Mantenga la misma solicitud. Yo les he hablado mucho de esos cristianos y es que son muy comunes, hermano. Aquí no, en otros lugares. Hermano, yo cuando me convertí eso hacía esto en la iglesia, hacía esto, y iba temprano, y a los ayunos, y el servicio de no sé qué, y esto. Yo me pongo a pensar cómo es el cristiano que dice, no, como la persona que le dice a uno en el mundo, hermano, yo estudié 3 semestres en la universidad, y fui a tantas clases, y se graduó, no, está ejerciendo tampoco. Entonces uno me pregunta, ¿de qué le sirvió eso? Bueno, así es el servicio, hermano. Si usted fue y ahora no es normal. El servicio debe ser, hermanos, debe ser una vida de servicio. Quiere decir que debemos mantener la misma solicitud hasta el fin. Constancia, disciplina. El servicio, como decíamos ahora, puede transformarse, pero no debe apagarse, hermanos. No debe apagarse. ¿Sí? Yo recuerdo, hace alguna experiencia, yo salía a los buses a predicar el evangelio, hermano. Y me subía a eso, predicaba y predicaba y predicaba y predicaba. Y hubo un momento donde el Señor me habló que ya no lo hiciera más. Yo vi que fue el Señor mismo. Y dije, Señor. Entonces si no puedo predicar, entonces voy a hacer esto. Me ponía a hacer cosas que ya nadie veía. Y un tiempo lo hizo el Señor, me dijo, ya no más esto. Entonces después me dediqué a trabajar en la página. Y trabajé horas en la página y nadie veía. Cuando sacamos a luz la página estaba completa. Hermano, ¿cuándo hizo eso? Bueno, cuando nadie se dio cuenta. El servicio puede cambiar, pero nunca se debe apagar. ¿Me hago entender, hermanos? Siempre debemos ser sólidos. Yo una de las cosas que me levanto, cuando me levanto en el día, una de las cosas que pienso es, Señor, ¿qué tengo que hacer hoy para ti? Y le oro, Señor, ayúdame a hacer lo que tengo hoy para ti. Y a veces lo escribo, tengo que hacer esto y esto hoy para ti, Señor. Además de todas las cosas que tengo que hacer, pero esto tengo que hacerlo para ti. Ayúdame. Necesitamos ser solícitos, hermano. Constantes, fieles. ¿Sí? Cuando usted piense que su servicio no vale la pena o que mejor sería dejarlo, recapacite. De pronto necesita transformación, pero no necesita ser apagado. Siempre mantenga una actitud constante de servicio y de trabajo. Nada en la vida se obtiene, hermano, sin trabajo. Nada bueno, por lo menos, ¿no? Todo lo bueno incluye sacrificio y devoción. Ahora, 2 aspectos para ir terminando, hermanos. Consejos. Sea equilibrado. Qué bueno que ya han tenido 7 reuniones, sí, de disciplinas eclesiásticas, de disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque el servicio, para hacer un buen servicio, requiere mucha oración. Requiere dedicación en la palabra. O sea, se requiere equilibrio. Su servicio no puede superar su vida de devoción. Al contrario, su vida de devoción es la base de su servicio. Y su servicio es el fruto de su vida de devoción. Entonces necesitamos fortalecer nuestra vida devocional de manera equilibrada para poder servir de manera correcta. Mire lo que dice Tozer. La comunión con Dios lleva directo a la obediencia y a las buenas obras. Este es el orden divino y jamás puede revertirse. ¿Qué quiere decir eso? Para servir necesitamos tener comunión con Dios. O sea, usted no puede poner el servicio en lugar de otras cosas. El servicio tiene que estar con otras cosas. Sea equilibrado, porque también la carne a veces nos lleva al activismo, ¿no? Un activismo que ni oramos, ni nos consagramos, ni no somos piadosos, pero sí queremos hacer muchas cosas. Entonces, sea equilibrado. Y lo último, tengamos cuidado con el pecado.
porque si algo destruye el pecado es el servicio. Entonces tengamos cuidado con aquello que pueda afectar nuestra vida y nuestro testimonio. Hay un llamado que hacía un hermano en un libro para la iglesia. Yo quiero terminar con esa cita, mis hermanos. Dice: se necesitan voluntarios talentosos para el servicio difícil en la expresión local del reino de Dios. La motivación para servir debe ser la obediencia a Dios, la gratitud, la alegría, el perdón, la humildad y el amor. Este servicio rara vez será glorioso. A veces seremos tentados a renunciar cuando el servicio se pone difícil. Los voluntarios deben ser fieles a pesar de las largas horas. Los resultados a veces escasos y no visibles, y posiblemente no habrá reconocimiento, pero habrá un gran aplauso de Dios por toda la eternidad. Una última cosa, hermanos. Ahorita que estábamos en el campamento, se me olvidó hablarles del campamento con los jóvenes del Tunal. Tuvimos un tiempo precioso ahí con los hermanos, compartiendo la palabra, conociendo a hermanos de otros ambientes. Y sucedió algo que a mí me tocó mucho el corazón. Fue una de las cosas que más me tocó el corazón. Al terminar el campamento, que están tomándose la foto, que nos estamos despidiendo, llegan y dicen los hermanos que estaban organizando el campamento que iban a llamar a las personas más importantes del campamento. A mí se me hizo raro quién iban a ser las personas más importantes del campamento. Entonces les habían preparado unos regalos y todo bonito. Cuando llamaron a las personas más importantes del campamento, fueron las hermanas que sirvieron en la cocina. Mamás de los jóvenes que por amor al campamento pagaron el campamento por ir a estar en la cocina. Cuando yo me levantaba a las 5 de la mañana ya estaban en la cocina sirviendo. El lugar tenía problema de agua y no se podían ni bañar. Y las hermanas allá, trasnochadas, temprano, poniendo agua, picando verduras, picando cosas para servir. Entonces el hermano dice: vamos a llamar a las personas más importantes, y pasan esas mujeres sencillas, como 6 hermanas, bien sencillas, bien humildes, y pasan frente a todos. Y todos los jóvenes comienzan a aplaudir. Y esas hermanas comienzan a llorar de alegría por el reconocimiento. Bueno, hermanos, a mí eso me remontó al tribunal de Cristo. Va a haber un día, hermanos, donde vamos a estar todos reunidos. Y Cristo va a hacer pasar al frente a aquellos que por amor, sin interés, le sirvieron fielmente. Ellos van a ser aplaudidos. Ellos van a ser reconocidos. Y ellos se van a sentar con Cristo a reinar por toda la eternidad. Que usted y yo podamos estar entre esos hermanos. Amén.